En la hora antes del amanecer, cuando la ciudad de Estambul aún dormía bajo su velo de niebla, un solo grito rasgó la quietud. Un grito tan agudo, tan antinatural, que hasta los muros de mármol del palacio de Topkap parecieron temblar. No fue el grito de batalla de un soldado, ni el último aliento de un condenado. Fue el sonido de algo mucho más raro, algo mucho más inquietante. El grito de una hija real. Esa mañana de 1623, quienes lo escucharon solo hablarían de ello en susurros. El grito de la princesa Fatma Sultan, hija del gobernante más poderoso del mundo, resonó por los pasillos donde incluso las sombras se inclinaban ante la autoridad. Fue una voz que cortó el silencio como una hoja de hielo, el tipo de sonido que no solo golpea el oído sino que agarra el alma, negándose a soltarla. Los guardias apostados fuera de las cámaras imperiales, eunucos con turbantes de seda blanca y fría disciplina, intercambiaron miradas incómodas. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a hablar, pues sabían que dentro de esa habitación, detrás de esas puertas doradas, se estaba desarrollando algo prohibido, algo que a ningún hombre se le permitía presenciar, ni siquiera a aquellos jurados, al propio sultán. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente, ni un único acto de crueldad. Fue el despertar de un ritual enterrado bajo 6 siglos de silencio, una práctica que moldeó el destino de cada hija nacida en el trono otomano. Fue la maquinaria invisible detrás de la fachada dorada del imperio, un sistema que rompía a las mujeres no con una espada o una cadena, sino con rituales, con humillación y borrando la esencia misma de lo que eran, porque las hijas de los sultanes no solo nacían con privilegios, nacían con un precio, uno tallado no en su carne, sino en sus almas. El imperio otomano, esa fuerza colosal que extendió sus estandartes por Europa, Asia y África, se había convertido a principios del siglo XVII en algo más que un reino. Era una civilización en sí misma, un mundo gobernado por leyes divinas y políticas, donde la palabra del sultán conllevaba el peso del destino. Desde los muros de Viena hasta los desiertos de Yemen, sus ejércitos tronaron como tormentas, sus eruditos llenaron bibliotecas de sabiduría y sus gobernantes tallaron la historia con fuego y fe. En el corazón palpitante del imperio se alzaba el palacio de Topkap, la ciudadela enjollada que dominaba el Bósforo, reluciente bajo el sol naciente. Para los forasteros era un paraíso de oro y jardines, donde las fuentes susurraban poesía y los patios rebosaban de fragancia. Pero quienes vivían dentro de sus muros conocían otra verdad. Topkap no era solo un palacio, era un laberinto de poder, y en su centro yacía el mundo más misterioso de todos, el harén imperial. Para muchos, más allá de sus puertas, la palabra harén evocaba visiones de lujo en sedas, perfumes y la risa de mujeres hermosas, pero en realidad era una prisión de elegancia, un mundo tejido de secretos, sumisión y política invisible. Era un reino gobernado por susurros, no por espada, por miradas, no por decretos. Dentro de esos muros vivían más de 800 mujeres, cada una atada por el silencio y la vigilancia. Sus pasos resonaban solo hasta donde los muros lo permitían. Sus vidas se desarrollaban bajo los ojos de los eunucos, vigilantes, leales y despiadados. Cada sonrisa podía significar un ascenso, cada lágrima, la desgracia. Para las concubinas, mujeres capturadas en guerras o compradas en mercados lejanos, el harén ofrecía una cruel clase de esperanza. En un mundo donde la mayoría nacía sin poder, el palacio del sultán era quizás el único lugar donde una esclava podía ascender a una influencia inimaginable. A través de la astucia, la belleza y el ingenio, algunas transformaron su cautiverio en dominio, escalando hasta el título de Haseki Sultan, la consorte favorita, la mujer que podía moldear el imperio mismo. Pero para las hijas del sultán no había escalera que subir, no había trono al que aspirar, no
había escape. Para ellas, la libertad era el fruto prohibido del imperio. La princesa Fatma Sultan nació en 1606, en una época de esplendor y peligro. Su padre, el sultán Ahmed I, era un gobernante temido y admirado, el soberano que construyó la Mezquita Azul, el hombre cuya misericordia a menudo chocaba con su paranoia. Su madre, Qasem Sultan, era una leyenda por derecho propio, brillante, despiadada y destinada a convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Desde el momento de su nacimiento, Fatma estuvo rodeada de reverencia y restricción. Su cuna era de marfil tallado, sus asistentes incontables, su educación inigualable. Tutors de Persia, Egipto y Andalucía le enseñaron filosofía, poesía, matemáticas y astronomía. Podía recitar versos en árabe, leer poesía mística persa e incluso trazar constelaciones con la precisión de un astrónomo. Los cronistas la describieron como talentosa Hajianchi y intelectualmente audaz. La llamaron la perla de la dinastía. Sin embargo, incluso entonces, en medio de tanto aprendizaje, su destino ya había sido escrito, no con tinta, sino con leyes, y no para su beneficio. Para las princesas otomanas, la vida no era una elección, era un contrato. Cada hija real era una herramienta de la diplomacia. Su matrimonio, una alianza política forjada no por afecto, sino por necesidad. Cada princesa era una moneda en el tesoro de influencia del imperio, canjeada para asegurar lealtad, apaciguar a poderosos visires o pacificar provincias distantes. Fatma Sultan, por brillante que fuera, no fue una excepción. Su pareja fue elegida cuando aún era una niña, un hombre que le doblaba la edad, un comandante endurecido por las guerras en Persia, Andamet, Kara Mustafa, Pasa, para él. El matrimonio era un trampolín hacia un mayor poder. Para ella, fue un descenso al silencio. Y antes de que la boda pudiera siquiera tener lugar, Fatma, como todas las hijas de la dinastía, iba a ser sometida al ritual más secreto, más temido y más devastador dentro del imperio. Era conocido como Arbe Mubarak, el entrenamiento sagrado. Para el imperio, se presentaba como una preparación divina para la feminidad, un ritual para preparar a la princesa para sus deberes como esposa y madre. Pero quienes lo presenciaron sabían la verdad. No era un entrenamiento, sino una anulación, un sistema de crueldad controlada, refinado durante siglos, diseñado para despojar a las hijas reales de su independencia, pensamiento y voluntad. En la primavera de 1622, meses antes de su boda concertada, Fatma Sultan fue convocada al Jelin Kei, el pabellón de la novia, donde iba a comenzar su educación sagrada. La instructora designada para ella fue Haten, una mujer de 60 invierno, maestra principal del harén, temida incluso por las consortes del sultán. Su rostro no tenía expresión, su voz portaba la autoridad de generaciones de obediencia. Desde el primer día, comenzó la transformación. La vida diaria de Fatma se dividió en fragmentos de ritual. Desde el amanecer hasta el mediodía, se la obligó a practicar reverencias, gestos y formas de saludo 18 en total, que correspondían a un rango diferente de persona que algún día podría conocer. Se le enseñó a inclinarse con precisión a 30 grados, con las manos colocadas justo debajo de su corazón, los ojos bajos, en señal de reverencia. Se le dijo cuándo sonreír, cuándo permanecer en silencio y cuánto tiempo hacer una pausa antes de hablar. Incluso el acto de caminar ya no era natural. El Yurizai o caminata noble se le inculcó sin cesar, un ritmo lento y medido destinado a proyectar gracia, pero en verdad diseñado para condicionar la sumisión. Para la humildad en decir algo más allá de eso estaba prohibido. Cada vez que se deslizaba hacia el habla natural,
Cada vez que se atrevía a expresar un pensamiento original, su castigo era inmediato, a horas de ayuno, aislamiento en los húmedos sótanos del palacio o humillación pública ante las otras mujeres. Más tarde, los testigos describirían estas sesiones en tonos de pavor. La joven princesa, antes orgullosa y elocuente, se reducía a susurrar líneas ensayadas, como una niña ante una tutora implacable. Su voz temblaba, sus manos se agitaban. El brillo que una vez resplandeció en sus ojos comenzó a desvanecerse. Pero incluso esto era solo el principio. Debajo del palacio, muy por debajo de los salones de mármol y los pabellones dorados, se encontraba una serie de cámaras ocultas conocidas solo por unos pocos. Fue aquí donde se llevó a cabo la fase más oscura del ritual, el Talimi Gerdek, el ensayo de la noche de bodas. Las cámaras eran réplicas exactas de las habitaciones nupciales reales, hasta los postes tallados de la cama y las cortinas bordadas. Pero en lugar de novios, había maniquíes de cera de tamaño natural, importados de Venecia y vestidos con galas ceremoniales. Bajo la atenta mirada de Hatun y los asistentes, Fatma fue obligada a realizar gestos de sumisión y saludo ritual ante estas figuras silenciosas. Cada movimiento, cada señal de vacilación, era registrado. Cuando fallaba, el ejercicio se repetía. Cuando lloraba, las sesiones se extendían. Para los supervisores, las lágrimas no eran una señal de crueldad, eran una prueba de progreso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El mundo de Fatma se encogió hasta el tamaño de su cámara de entrenamiento. La chica que una vez había contemplado las estrellas, ahora vivía bajo tierra, rodeada de silencio y espejos. Su espíritu, antes curioso y desafiante, comenzó a fracturarse. Para controlarla aún más, se la obligó a memorizar pasajes de tratados morales como Nasihat al-Muluk, el consejo para reyes, y Talem al-Nisa, la instrucción para mujeres. Estos textos, escritos siglos antes, elogiaban la obediencia, el silencio y el sacrificio como virtudes divinas. Se vio obligada a recitarlos diariamente frente a las mujeres mayores de la corte. Si su tono vacilaba, si su convicción flaqueaba, era castigada con ayuno o aislamiento. Incluso la oración, que una vez fue su refugio, se volvió en su contra. Sus súplicas personales fueron reemplazadas por invocaciones guionizadas, escritas por clérigos del palacio, que elogiaban no la misericordia de Dios, sino la sumisión a la autoridad. Su vida espiritual fue torcida hacia otra forma de control. Religión, lenguaje, movimiento, voz en cada parte de ella fue reformada hasta que nada quedó intacto. El capítulo más cruel de su entrenamiento llegó con lo que se llamó el ritual de la humildad. 2 veces por semana, a la princesa se le ordenaba servir a las concubinas de su padre. Se la obligó a lavarles las manos, vestirlas con sedas finas y preparar sus perfumes antes de enviarlas al sultán. Para una hija de sangre real, esto no era un deber, era una degradación. Más de una vez, los asistentes registraron haber visto las manos de Fatma temblar mientras ataba las túnicas de las mujeres que pronto compartirían la cama de su padre. Lloraba en silencio, pero sus lágrimas eran descartadas como debilidad. Hatun observaba cada uno de sus movimientos, notando signos de desafío u orgullo, y corrigiéndolos con fría eficiencia. Al final del 3er mes, la princesa, antes vibrante, estaba irreconocible. Su risa se había desvanecido, sus palabras se convirtieron en susurros. Se movía con la precisión de una marioneta, sus ojos vacíos de vida. A ojos del imperio, el entrenamiento fue un éxito. La princesa se había transformado en la novia perfecta, obediente, elegante y silenciosa. Pero en verdad, la joven había sido rota. La etapa final de su preparación comenzó una semana antes de su boda, un evento que la uniría con Damatkar Mustafa Pasha,
y consolidaría aún más el imperio. Fatma fue trasladada al Yalen Kaka, un pabellón aislado en lo profundo de los jardines del palacio, donde incluso los pájaros parecían callarse. Aquí, su dieta, su sueño e incluso sus pensamientos eran monitoreados. Se le dio un régimen estricto de alimentos que se creía que purificaban y preparaban el cuerpo en granadas para la fertilidad, almendras para la calma, miel para la dulzura del temperamento. Sus baños estaban mezclados con aceite de amapola y valeriana, narcóticos suaves diseñados para ablandar la resistencia. El aire mismo parecía conspirar contra ella. Las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban esposas obedientes y reinas leales, con sus ojos bordados, siempre bajos en humildad. Los espejos de su cámara estaban dispuestos de tal manera que, dondequiera que mirara, no podía escapar de su reflejo. Una práctica derivada de la antigua meditación sufí, ahora corrompida en un arma de control psicológico. Fatma Saper, durante horas, obligada a contemplar su propio reflejo, mientras repetía líneas de obediencia, su propio rostro, volviéndose un extraño. Para entonces, incluso sus supervisores susurraban que la chica se había callado, más allá del alcance, y así, mientras el imperio se preparaba para la celebración, la princesa Fatma Sultan, que una vez fue la joya de la dinastía, esperaba la noche que sellaría su destino. Afuera, Estambul se regocijaba. Los músicos tocaban melodías persas, el incienso flotaba por las calles, y el palacio rebosaba de invitados y regalos. Pero adentro, la novia estaba sentada sola, en silencio. Los médicos del palacio notaron sus manos temblorosas, su respiración superficial, sus sudores fríos. Hoy lo llamaríamos un ataque de pánico. Entonces, se descartó como nervios de novia. Esa noche, cuando se apagaron las últimas antorchas y el palacio se quedó en silencio, comenzó la procesión. La princesa, abrumada por el oro y las perlas, fue conducida a través de los senderos del jardín hasta la Guer de Codas, la Cámara de la Unión. El acto final de su entrenamiento sagrado estaba a punto de comenzar. Los pasillos bajo el antiguo palacio de Topkap nunca estuvieron destinados a la vista del público. Detrás de los muros de mármol, debajo de las habitaciones, una vez llenas de risas de concubinas y susurros de poder, yacía la cámara más secreta del imperio. Un archivo tan oculto que incluso los escribas que servían allí fueron borrados de los registros oficiales. Su existencia se susurraba solo en fragmentos entre historiadores ancianos, aquellos que habían pasado sus vidas estudiando la burocracia otomana, y, sin embargo, se encontraban detenidos ante una puerta de omisión silenciosa. Cuando se abrió la primera puerta de hierro, el olor a pergamino húmedo, polvo y tinta de siglos recibió al aire como la exhalación del tiempo mismo. Estantes llenos de documentos, sellos y decretos imperiales se extendían hacia la penumbra. Cada pergamino estampado con la tugra, la firma caligráfica del sultán, curvada como la garra de un halcón. Pero lo que era extraño, casi siniestro, era que muchos no tenían marcas oficiales en absoluto. No estaban firmados ni nombrados y estaban deliberadamente escondidos entre libros de contabilidad oficiales de impuestos y comercio. Entre estos pergaminos anónimos estaban los relatos de masacres nunca reconocidas, purgas políticas borradas de toda crónica y edictos, secretos que cambiaron el destino del imperio de maneras que ningún historiador podría confirmar. El imperio se había enorgullecido durante mucho tiempo de su orden administrativo, su elaborado sistema de mantenimiento de registros que capturaba todo, desde el pago de un soldado hasta el nacimiento de un granjero. Pero aquí, en el archivo oculto, se entendía que esta perfección no era para la verdad, era para el control. Cada documento aquí era a la vez una confesión y una manipulación, un imperio editando su propia alma. Se dice que en 1826, después de la destrucción de los genízaros, se reunió en secreto una nueva orden de escribas.
Su deber no era escribir historia, sino limpiarla. A estos hombres, juramentados al silencio, se les ordenó que examinaran los archivos y eliminaran todo rastro de disidencia interna a las revueltas, las traiciones, las conspiraciones fallidas de los príncipes. Algunos quemaron lo que encontraron, otros los enterraron profundamente bajo nuevas capas de burocracia. Sin embargo, unos pocos, leales solo al conocimiento mismo, escondieron copias de lo que borraron. Estas copias ocultas se convirtieron en lo que los historiadores modernos ahora llaman los registros prohibidos del imperio. Uno de esos registros, desenterrado accidentalmente en 1938 por un arqueólogo que catalogaba manuscritos otomanos, describía un evento que no tenía cabida en ningún libro de historia: la desaparición de los 40 testigos de Edirne. Según el manuscrito, en el invierno de 1703, 40 eruditos, jueces y poetas fueron convocados a la corte imperial para testificar sobre un asunto de traición que involucraba a un gobernador provincial. Nunca se les volvió a ver. No se emitieron decretos de ejecución, ni se registraron sitios de entierro. Sus nombres desaparecieron de todos los registros, como si 40 hombres eruditos se hubieran evaporado de la conciencia del imperio de la noche a la mañana. El manuscrito contenía fragmentos de testimonio, escritos por un empleado sin nombre, que sirvió esa noche. Su mano temblorosa describió cómo los hombres fueron conducidos a la sala subterránea del palacio a la luz de las antorchas. Allí se les mostró algo que hizo que incluso el más devoto de ellos renunciara a sus juramentos y cayera de rodillas. Lo que vieron nunca fue registrado, pero a la mañana siguiente, todas las puertas que conducían a esa sala subterránea fueron selladas con cera, y los guardias genízaros asignados allí fueron reemplazados. En el margen de la página final, el empleado escribió con tinta tan tenue que era casi invisible: aquellos que ven la verdad bajo el imperio no regresan al sol. Solo esa línea se convirtió en un enigma para generaciones de historiadores. Algunos lo descartaron como exageración poética, mientras que otros creyeron que insinuaba un secreto de estado tan oscuro que amenazaba el fundamento mismo de la legitimidad otomana. En 1952, un historiador turco llamado Halim Araf intentó rastrear los orígenes de la historia de los 40 testigos. Lo rastreó hasta una colección anterior de informes recopilados en 1710 bajo la autoridad del Consejo Imperial. Sin embargo, cuando publicó sus hallazgos, el trabajo fue censurado abruptamente y el propio Araf desapareció en misteriosas circunstancias. Mientras viajaba entre Ankara y Bursa, sus notas fueron confiscadas y se prohibió a su familia hablar sobre su investigación. Décadas más tarde, durante las reformas de finales del siglo XX, algunos documentos restringidos fueron desclasificados silenciosamente. Entre ellos, había referencias al Project Shadow Ledger, Proyecto Libro Mayor de las Sombras, una iniciativa interna bajo el sultán Mahmud II, diseñada para catalogar la información más peligrosa del imperio en focos de corrupción, incidentes de peste encubiertos para evitar el pánico, engaños diplomáticos ocultos a embajadas extranjeras, y los nombres de espías que habían traicionado tanto a amigos como a enemigos. Los documentos insinuaban que ciertas verdades eran tan destructivas para el mito del orden divino del imperio que se hacía necesario enterrarlas, no en la tierra, sino en el silencio. Con el paso del tiempo, los archivos físicos del imperio se dispersaron. Algunos fueron tomados por ejércitos invasores, otros introducidos de contrabando en Europa por coleccionistas y orientalistas que se preocupaban más por las reliquias que por la historia. Pero los materiales más sensibles, aquellos relacionados con las traiciones internas del imperio, permanecieron ocultos en Estambul. Incluso ahora, en las profundidades de las calles de la ciudad, hay habitaciones selladas que ninguna llave puede abrir, con sus entradas tapiadas y olvidadas. Los ingenieros que trabajaron en las ampliaciones del metro en la década de 1980 informaron haber encontrado tales cámaras
Enormes bóvedas de piedra, con caligrafía árabe chamuscada, de negro por el fuego. Se les ordenó cambiar la ruta de los túneles, y los informes nunca se hicieron públicos. Para los historiadores que estudian el Imperio Otomano hoy, los registros prohibidos representan no solo la historia perdida, sino un engaño activo, un recordatorio de que los imperios no solo caen, se borran a sí mismos. Los otomanos fueron maestros de la administración, pero dentro de su perfección yacía el arte del ocultamiento. La misma pluma que registraba impuestos también podía afirmar la existencia de un hombre. Los mismos escribas que conservaban crónicas de victoria se vieron obligados a aniquilar todo rastro de derrota. Y en esa contradicción reside la esencia del poder imperial. La creencia de que la verdad no se encuentra, sino que se fabrica. Se dice que el último custodio conocido de estos archivos, un hombre al que se hace referencia solo como el guardián, sobrevivió hasta principios del siglo XX. Era un viejo empleado de la época de Abdul Hamid II, ciego de un ojo, que pasó sus últimos años cerca de, viviendo solo en una casa llena de cajas selladas y libros de contabilidad mohosos. Los lugareños lo recordaban como tranquilo, siempre escribiendo, aunque nadie sabía para quién. Cuando murió, en 1912, su casa fue registrada, y entre sus posesiones se encontraron más de 100 páginas de notas escritas en cifra. Los eruditos tardaron décadas en decodificarlas, pero cuando lo hicieron, descubrieron referencias a algo llamado el archivo del sello rojo. Se trataba supuestamente de una subsección de los registros prohibidos que contenía relatos de juicios secretos a nombres acusados no de crímenes contra el Estado, sino de saber demasiado. La última entrada en sus notas decían: cuando el imperio muera, la verdad surgirá. Pero la verdad sin imperio es un cuerpo sin sombra. Y esas palabras, una vez descartadas como los desvaríos de un empleado moribundo, ahora tienen una resonancia inquietante, porque cuando los investigadores modernos finalmente obtuvieron acceso limitado a los archivos otomanos sobrevivientes, descubrieron que ciertos volúmenes habían sido meticulosamente destripados. Se quitaron páginas enteras, se alteraron fechas, se reemplazaron sellos. En algunos libros de contabilidad, la tinta se había lavado con ácido, dejando débiles fantasmas de palabras que ninguna restauración química pudo recuperar. No fue mera negligencia, fue una aniquilación deliberada. Cada imperio reescribe su historia, pero los otomanos perfeccionaron el arte de la memoria selectiva. La grandeza de su civilización, las cúpulas de Estambul, la poesía, la ley, la architecture, estaba ensombrecida por una silenciosa maquinaria de anulación. Lo que eligieron ocultar se convirtió en una parte tan importante de su legado como lo que exhibieron con orgullo. Y ahora, siglos después, mientras historiadores y archivistas rastrean estos fragmentos prohibidos a través de museos y colecciones privadas, una pregunta aún persiste como un fantasma en el polvo de sus archivos. ¿Fue el Mayo héroe secreto del imperio algo político, o algo mucho más antiguo? Algo que desafió incluso la fe y la razón. La respuesta, quizás, todavía yace sepultada en esa sala sellada debajo de Topkap, donde el aire no se ha movido durante 300 años. Los que se han parado cerca de su entrada tapiada dicen que pueden sentir un escalofrío extraño, como si las propias piedras estuvieran respirando. Los guardias que una vez patrullaron allí hablaban de débiles susurros después de medianoche, palabras en una lengua antigua que nadie podía traducir. Y a veces, cuando el viento barre los viejos patios del palacio, lleva consigo un sonido no muy diferente al aleteo de un pergamino. El imperio puede haber caído, pero su silencio perdura.